Todas. Un gusto estar con ustedes esta mañana para nuestra formación mensual de los segundos sábados. Como hemos hecho este año, hemos ido alternando distintos temas que se relacionan con nuestro servicio en la pastoral social, en la atención a los más necesitados, junto con documentos del magisterio, esta vez del Papa Francisco. Algunos de estos documentos ya son parte de nuestro diario vivir. Otros pareciera que se publicaron, los leímos y es bueno volver a ellos. Pienso que ese es el caso de la formación que hoy tenemos con Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Quisiera que este ratito de formación fuera para todos, empezando por mí, un ejercicio. Un ejercicio de descubrir los dones, las gracias con los que el Señor ha adornado nuestra vida y que nos permiten seguir sirviéndole a través de las personas de nuestros hermanos. Un ejercicio de ir descubriendo esos dones porque son esos dones justamente, esas gracias que Dios nos ha dado, las que nos impulsan en nuestro caminar. No quisiera agotar el tema de la formación en esta introducción y bienvenida, sino que solo retengamos una pregunta. Nuestra primera vocación, ¿cuál es? Trataremos de responder desde el documento que vamos a compartir hoy. Y nos encomendamos en este momento en la presencia del buen Dios que nos ama, y que por tanto amor nos ha salvado de la muerte, del pecado y nos da vida nueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te alabamos, Padre bueno, lleno de ternura por nosotros, tus hijos e hijas. Te damos gracias por todos los dones con que adornas nuestra existencia y porque nos permites utilizarlos para servirle a tus hijos que más sufren, a los más pequeños, a los que se sienten solos, tristes, abatidos. Derrama sobre nosotros, Señor, tu Espíritu, para que Él reavive en cada uno, en cada una de los que estamos hoy aquí, las gracias que nos has dado y nos ayudes a través de ellas a alcanzar la meta de tu reino, en la que somos colaboradores con cada gesto, con cada palabra, con cada actitud. Bendice, Señor, los esfuerzos que realizamos cada día por hacer visible tu presencia en medio de nuestros hermanos. Ayuda a los que hoy están sufriendo por cualquier razón, a los que se sienten agobiados, tristes, a aquellos que están luchando contra una enfermedad, a aquellos que están combatiendo las enfermedades. Hoy te queremos dar gracias, Padre bueno, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos siempre a mirarnos, a nosotros mismos y a los demás, con la misma mirada misericordiosa con que nos miras tú. Esto te lo pedimos confiadamente a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no les quito más tiempo, los dejo con Rafael Villalobos, que trabaja con nosotros en la Pastoral Social y nos va a compartir hoy el trabajo sobre Gaudete et Exsultate. Muchísimas gracias, Padre David, y que Dios te acompañe y te cuide siempre también. Gracias por mantener siempre viva la llama de la ilusión, de la esperanza en el servicio pastoral. Y muy buenos días para todos y todas. Siempre es una bendición encontrarnos en estos espacios de crecimiento, de formación. Y como decía el Padre David en esta oración, que podamos experimentar de nuevo el amor, la misericordia, la bondad del Señor en esta mañana, que venga a consolar nuestras vidas y ayudarnos a ser instrumento de paz, de esperanza, de solidaridad.
Bueno, siempre es muy reconfortante poder profundizar en esta experiencia del amor, de la misericordia de Dios para nosotros. Descubrir un día y otro día que el amor que Él nos tiene no es un merecimiento, sino que es un regalo. Que Él nos ama no porque seamos buenas personas, sino porque Él es bueno. Y esto llega a nuestra vida como un bálsamo que nos ayuda a sanar las heridas que tenemos, las heridas que hemos hecho y las heridas que nos han hecho. Y la vida se transforma cuando creemos de verdad, no solamente con la mente racionalmente, sino con el corazón, con la vida, que Él nos ama gratuitamente, misericordiosamente, que siempre Él es bueno con nosotros. Y esto es algo fundamental para poder descubrir lo que el Papa quiere compartirnos con esta carta que dirige a todo el pueblo, que se llama Gaudete Exultate. Alégrense y gocen en el Señor. Un llamado a la santidad en el mundo actual. Este es el llamado, como decía el padre David al principio. O sea, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra primera vocación? Y el Papa nos dice, estamos llamados a ser santos. Esta carta la escribió el 19 de marzo del 2018, así que queremos eh, sacarle todo el jugo en este ratito de crecimiento, de formación que tenemos. No tengamos miedo a ser santos. Bueno, con esta invitación el Papa nos está haciendo un llamado a esto, a la santidad. Y toma este texto del Evangelio. Alégrense y regocíjense, alegrados y regocijados. Camina en mi presencia y sé perfecto, como decía el libro del Génesis. Y nos va a decir el Papa, ¿verdad?, que el Señor nos quiere santos y que no espera que nos conformemos
con una existencia mediocre, aguada le llama él, aguada. Aquí diríamos como una papa sin sal, ¿verdad? Porque dice, estamos llamados a algo maravilloso, a algo grande, a algo bellísimo. Y nos va a hablar en el primer capítulo de este llamado que el Señor nos hace a la santidad. Y es muy hermoso, ¿verdad? Lo que nos va diciendo él. Dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Me gusta ver la santidad en los papás que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia por seguir adelante día a día. Dice, ahí yo veo la santidad. Y él utiliza una frase muy hermosa, dice, los santos de la puerta de al lado. Qué bonito. Los santos de la puerta de al lado. Yo estoy seguro que todos hemos conocido o conocemos gente muy buena, gente bellísima, que uno dice, realmente esta señora es santa. Esta señora o este señor, este viejito o este muchacho tan bueno, que uno dice, hay algo especial en ellos. ¿Conocen ustedes a alguien así? Yo me acuerdo, cuando estaba pequeñito, al frente de mi casa vivía doña Mila. Doña Mila era una señora que había quedado viuda muy joven y tenía 2 hijos. Y ella hacía tortillas. Y entonces yo siempre me acercaba ahí y me gustaba mucho verla, cómo hacía las tortillas y verle esos brazos así tan grandotes, y cómo se le movían cuando estaba torteando. Y ella siempre me regalaba una tortilla con un poquito de sal. Una señora muy buena, muy luchadora, muy trabajadora. Imagínense levantarse de madrugada para llevar el maíz al molino y luego hacer la masa y tortear. Y así todas las mañanas, todos los días, y así logró sacar adelante a sus hijos. Pensemos en esta gente buena que hace una diferencia en el mundo. Y el Papa le llama, dice, esos son los santos de la puerta de al lado. Esa es gente que refleja la presencia de Dios hoy en nuestra vida. Quizás vayamos pensando, ¿a quién conocemos así? Y cómo esta persona está cambiando el entorno donde está. O esta mamá que tiene un niño enfermo con parálisis. Recuerdo a una señora, doña Joaquina, allá en la zona de Los Santos, que tuvo una niña con parálisis. La señora vivía en unas condiciones de pobreza enorme, pero siempre dándole todo el amor y el cariño a su hija. Vivía como en un barranco y tenía que sacar a la hija alzada. Y ya la hija era una muchacha para poder llevarla a las citas médicas. Y nunca la señora quejándose, nunca la señora renegando, sino con una alegría y un amor y una ternura. Sí. Estos son los santos que dice el Papa, los santos de la puerta de al lado. Y él dice, el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado, dice, es el que nos dirige a nosotros. Sean santos porque yo soy santo. Y hace un reconocimiento especial a estas mujeres desconocidas, olvidadas, que han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Estas señoras, estas mujeres grandes, jóvenes, adultas, viejitas,
Dice el Papa que el testimonio de estas mujeres debería entusiasmar y alentar a cada uno de nosotros para darlo todo, para crecer en este proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para toda la humanidad. Y nos va a recordar lo que decía el profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te consagré. O sea que nuestra existencia no es una casualidad. No estamos aquí en este mundo por un error, por un sinsentido. No, hay una misión hermosa que tenemos ahí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y este papa que habla así tan bonito dice: para ser santo no es necesario ser obispos, ni sacerdotes, ni religiosos o religiosas. Dice, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada para un grupito muy selecto. Dice, pero no es así. Todos y todas estamos llamados a ser santos y santas, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. O sea, dice, en el día a día. Dice, eres consagrado, consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega. O sea, no con amargura. Eres casado o casada, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres papá, mamá, abuela, abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes algún puesto de autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses individuales, personales. Y nos va a recordar el Papa que la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y nos recuerda, dice, su amor no tiene límites. Y una vez dado, nunca se echó atrás. Fue incondicional, permaneció fiel. Y nos dice, vea, amar así no es fácil, porque muchas veces somos tan débiles. Sabemos que esto del amor así, gratuito, incondicional y todo, no es sencillo, no es fácil. Dice, pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo nos comparte su propia vida resucitada con nosotros. Y así nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana. Y él hace un resumen muy bonito de en qué consiste la santidad. Dice, en el fondo la santidad es vivir en unión con Él, los misterios de su vida, en morir y resucitar constantemente con Él. Y vean qué interesante lo que nos dice. Dice, no todo lo que dice o hace un santo es plenamente fiel al Evangelio. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino de santificación. ¿Verdad? A veces creemos que esta persona es santa y todo lo que hizo fue perfecto. Y el mismo Papa dice, no es así. No todo lo que dice o hace un santo es totalmente fiel al Evangelio. Dice, por eso hay que contemplar toda la vida. Y entonces dice, bueno, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Dice, esto es un llamado de atención para todos nosotros. Porque también necesitamos concebir la totalidad de nuestra vida como una misión, intentando escuchar a Dios en la oración
y reconociendo también los signos que Él da. Y nos dice, entonces pregúntale siempre al Espíritu qué es lo que espera de ti en cada momento, que te ayude a discernir, porque tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Tenemos una misión en nuestra vida. Y alguien decía, si te preguntas si ya cumpliste la misión, dice, ¿estás vivo todavía? Bueno, no, entonces todavía te falta. Todavía te falta cumplir la misión. Y él dice, el gran desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio. Y así todos los momentos serán escalones en nuestro camino de la propia santificación. ¿Verdad? Entonces dice, bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por ansiedad, por orgullo, por necesidad de aparentar, de dominar, de aplausos? Entonces, eso que hacemos, aunque sea bueno, entre comillas, no será una acción santificadora. ¿Verdad? Por eso dice, tenemos que repensar todo esto, discernir todo lo que hacemos, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que buscamos, realmente servir, amar generosamente como el Señor nos pide, o nos estamos buscando a nosotros mismos. Y él a lo largo de esta carta nos va a hablar una palabra, dice ser autorreferenciales, o sea, como que todo lo vemos desde nuestro ombligo y no enfocados en Jesús. Y nos hace una invitación, dice, vea, no tengas miedo a la santidad. Eso no te quitará fuerzas, no te quitará vida o alegría. Todo lo contrario. Porque muchas veces creemos que eso, ¿verdad? Que el ser santos, santas, es como vivir como en tristeza, como la cabeza así para abajo. Y él dice, no, no, todo lo contrario. Porque estarás siendo lo que Dios quiere que seas. Y nosotros como papás o mamás, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Queremos lo mejor, que sean felices, que se desarrollen, que sean plenos. Y nosotros que somos limitados, queremos esto para nuestros hijos. ¿Cuánto, imaginémonos, el Señor, nuestro Padre, lo que quiere? Y por eso dice, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios, porque la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la gracia de Dios. Esto es hermoso lo que dice, es el encuentro de nuestra debilidad, porque todos somos débiles. En una u otra área de nuestra vida somos débiles. Entonces, es el encuentro de nuestra debilidad con la gracia de Dios. Y entonces este es el primer capítulo que nos está haciendo esta invitación el Papa Francisco. ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar alguna resonancia de este primer capítulo. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay alguna frase que les quedó resonando? Puede activar el micrófono y nos comparte. Bueno, Rafa y compañeros, a mí me llamó la atención lo que dice que antes que nos formáramos ya el Señor nos tenía elegidos.
para que fuéramos sus siervos. Todos estamos llamados a ser santos, aunque pues nos cuesta, y yo creo que donde más nos cuesta es en la casa, no tanto con la gente de afuera, sino con la gente, con la familia. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Katia. Buenos días. Sí. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por estos mensajes y esta reflexión, Padre. A mí me llama la atención esta frase que dice que, bueno, primero que la santidad es un don, es un regalo de Dios, no lo merecemos, es por misericordia de Dios. Por lo tanto, dice que la santidad es el reflejo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, a mí me hace pensar y me reafirma eso, que no somos dignos, que no es por nuestros méritos, no es porque somos tan buenas, tan especiales, sino porque somos amadas de Dios, por su misericordia que nos ama, y que sí permitimos que Dios nos ame y que queremos amarlo demostrando esa santidad o viviendo la santidad, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Entonces, a mí me impacta, me hace reflexionar que también que mi vida sea ese reflejo del Espíritu Santo y que todo es por gracia de Dios. Gracias. Gracias, Katia. Don Rafa, quiero hablar yo, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. A mí me llama mucho la atención una palabrita que usted puso ahí en la diapositiva de la soledad. Es que no me acuerdo cómo es que dice, en los momentos de soledad y, bueno, Y de actividad. Ajá. y actividad, pero me llama la atención la palabra soledad, porque en la soledad no hay nadie quien nos diga, ay, qué bueno lo que hiciste, sino que soy yo mismo, ¿verdad? Yo con mi yo con mi yo, y ahí no hay nadie que no entienda qué es lo que yo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo por mi orgullo, para que me alaben, para que ¿verdad? Me levanten, me ensalcen, es decir, mi yo me trae abajo, porque mi yo sí sabe si yo lo estoy haciendo para eso. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque ahí sí no hay nadie que nos engañe. El yo mismo no nos engaña. Si nosotros estamos haciendo eso sin amor, ahí nadie, es decir, el yo sí lo sabe, ¿verdad? Gracias, Claudia. Sí, es muy interesante todo este camino que el Papa nos está invitando a recorrer, ¿verdad? Esta elección gratuita de Dios, ¿verdad? Por eso ponía al principio esta canción, Nadie te ama como Él. Un amigo me decía, dice, ¿sabes cuál es el problema? Que parece como que se nos ha metido un virus, así como cuando se le mete un virus a la computadora o al teléfono, y nada, y se traba y todo esto, ¿verdad? Dice, parece que en nuestra vida de fe se nos metió un virus de la duda, de la desconfianza del amor de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan a Jesús en las tentaciones en el desierto? ¿Qué es lo que le dice el demonio? Si eres hijo de Dios, taca, taca, taca. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Que es siempre la duda que mete el mal en nosotros, ¿verdad? Como este virus. Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando eso. Si Él te amara, no estarías viviendo esa situación. Y entonces se nos mete ese virus y nos va carcomiendo nuestra vida. Entonces por eso nos llenamos de duda, de desconfianza, de odio, de resentimiento, de deseo de venganza, de tristeza, así como una vida apagada, aguada, como decía el Papa al principio. Y entonces el experimentar de nuevo esta gratuidad del amor de Dios, o sea, que Dios nos ama gratuitamente, que es un regalo que nos da.
Entonces, dejarnos amar por Él va transformando nuestra vida y nos va haciendo santos y santas en la vida cotidiana, en la vida de cada día. Y no en grandes acontecimientos, sino en el día a día. Y en el capítulo segundo, el Papa nos va a hablar de dos enemigos de la santidad. ¿Cuáles son esos enemigos de la santidad? Veamos. Y entonces pone unas palabritas así que tal vez nos pueden resonar un poquito extrañas. El gnosticismo. Los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo era la gente que creía que en el gran poder de la razón, ¿verdad? Y entonces todo lo que entra en mi razón, en eso creo. Y lo que no, fuera, ¿verdad? Y el Papa dice, vea, la razón tiene límites. Dice, nosotros llegamos a comprender pobremente la verdad que recibimos del Señor. Si somos una miniatura, ¿verdad? Dice, por ello no podemos pretender que nuestro modo de entender nos autorice a ejercer una supervisión estricta en la vida de los demás. Vean qué interesante, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el Papa. O sea, nosotros comprendemos un poquitito de todo el misterio de la vida y el misterio de Dios. Es un poquitito, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, en una noche así bien estrellada, bien bonita, que uno sale y empieza a ver al cielo y ve esta inmensidad. Y hay un salmo que dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Pero entonces dice el Papa que a veces creemos que con lo que entendemos ya lo dominamos todo y ya podemos comprender todo y hasta que tal vez que le damos clases a Dios. Y nos dice, no podemos pretender que nuestro modo de entender eso nos autorice a ejercer una supervisión estricta en la vida de los demás. Y muchas veces así nos comportamos, ¿verdad? En el ámbito civil y eclesial, religioso. Andamos supervisando a los demás. Y vean qué interesante, dice el Papa, quiero recordar que en la iglesia conviven lícitamente muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que así siendo variadas, ayudan a explicar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. ¿Verdad? Entonces, que no es una doctrina así monolítica, que es esto, o sea, aquí tengo esto y de aquí el que se sale de esto se condena. Dice, no es así. Y entonces dice, esta es una de las tentaciones para la santidad. Nuestra comprensión y expresión de la doctrina no es un sistema cerrado, privado de interrogantes o cuestionamientos. O sea, hay una diversidad sana y bellísima, como somos en la familia. ¿O acaso todos los hijos son iguales? Y amamos más a unos que a otros, ¿no? Entonces, nos recuerda el Papa, esta es una gran tentación, una gran dificultad para la santidad. Querer meter todo aquí en la cabeza y lo que no me entra aquí, todos los demás están condenados. Y la otra dificultad para la santidad, otra palabrita así un poco rara, el pelagianismo, ¿verdad? Que también viene de esos antiguos siglos de la iglesia, ¿verdad? Por Pelagio, que ¿en qué consiste? En la obsesión por la ley y la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación de la liturgia, el buscar el prestigio de la iglesia. Dice el Papa, entonces,
y eso así por la fuerza de voluntad, mire, lo logramos por nuestra fuerza de voluntad, por esto y esto y esto. Entonces dice, así complicamos el evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. ¿Verdad? A veces hemos puesto tantas normas y que esto tiene que ser así y así, porque si no, entonces ya eso está mal. ¿Verdad? Como decía Jesús a los fariseos, ustedes han puesto tantas cargas en la gente que ni ustedes mismos las llevan. Y entonces dice el Papa, en medio de una tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y del hermano. O mejor, solo uno, el de Dios que se refleja en muchos. Acuérdense cuando aquel le pregunta a Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuántos mandamientos habían hecho los legalistas? Más de 600 mandamientos. Mire, si usted el sábado solo puede caminar tantos pasos, usted no puede cocinar, tiene que hacer esto, y al final la gente decía, bueno, entre tanta cosa, ¿qué será lo más importante? Y Jesús les dice, amar a Dios y al prójimo. ¿Verdad? Y dice, bueno, preguntémonos, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy? ¿A qué es lo que le damos más fuerza hoy? Y el Papa nos recuerda la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Dice, Santo Tomás nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. Qué hermoso. O sea, lo esencial es el Evangelio y todos los otros preceptos o normas, como queramos llamarlo, tienen que ayudarnos a vivir el Evangelio. Pero es que a veces le hemos dado más importancia a esos preceptos y normas que al mismo Evangelio. Interesante, ¿verdad? Otra pregunta, antes de pasar al siguiente capítulo. ¿Qué les pareció esto? ¿Sienten ustedes que en nuestra vida, en nuestras comunidades, o en la iglesia, le hemos dado más importancia a otras cosas que al mismo Evangelio? ¿Quién quisiera compartir? Yo quisiera recordar esta semana en la misa de miércoles, precisamente el Evangelio decía, San Mateo, Jesús dijo que él venía a darle plenitud a la ley, ¿verdad? Todas estas normas, todo esto que nos ha mencionado el Padre, que Jesús dice que yo he venido a darle plenitud, a abolir, no abolir la ley y a los profetas, sino a darles plenitud. Y esa es la importancia que nosotros a veces vivimos, como decía aquí también, es la primera lectura de este día de San Pablo a los Corintios, que la ley está grabada en tablas de piedra. Así fue grabada según con Moisés. Pero Jesús viene a darle el espíritu del amor y del evangelio, a hacer vida esta ley, pero con el amor de Jesús en su resurrección. Gracias. Gracias, Katia. ¿Alguien más que quiera compartir, ¿verdad?, sobre estos dos puntos que dice el Papa, ¿verdad? El gnosticismo, el creer que todo es aquí en la mente y lo que no me entra aquí está mal, y que porque aquel está pensando diferente de mí, lo excluyo. O el pelagianismo, que es que yo me lo gano todo con mi esfuerzo. A veces pareciera, Rafa, a veces pareciera que
que el pelagianismo está muy escondido en nosotros, ¿verdad? Y que se nos olvida el papel de la gracia en nuestra vida. Yo suelo decir a la gente, somos agraciados por Dios, es decir, Dios nos llena con su gracia constantemente, pero en el mundo en el que vivimos hoy pareciera que todo depende del esfuerzo personal. Para mí eso entra en contradicción con una manera de ser Dios con nosotros, porque Dios actúa gratis en nuestra vida. Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? A veces pensamos que nosotros vamos a conseguir lo que le estamos pidiendo a Dios a fuerza de estar haciendo tal o cual rito, rezando tal o cual cosa tantísimas veces. Bueno, Dios actúa gratuitamente, pero no es que la oración no sea escuchada, es que nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios. Él tiene su proyecto con nosotros y es un eje de toda esta carta desde los primeros números. Tiene un proyecto con nosotros y a mí me parece que para prevenir el pelagianismo en nosotros, aprender a confiar más en la acción de Dios, aunque nos cueste verla. El Papa sale al paso de dos tendencias grandes que tenemos los hombres y mujeres hoy en sociedad, de pensar que todo depende de nosotros o de nuestra propia razón. Y resulta que seguimos a uno que desde la razón cuesta entenderlo. ¿Cómo va a ganar alguien que está destrozado en una cruz? ¿Cómo nos va a dar una vida plena a alguien que quedó destrozado? El profeta Isaías, en su profecía que se lee el Viernes Santo, dice, no tiene aspecto atrayente, es alguien ante el que se vuelve el rostro. Y desde ahí quiere seducirnos para que trabajemos en su reino. Pues la tarea no es tan fácil, ¿verdad? Gracias, Padre David. Sí, correcto, correcto. Es una tentación muy grande, de verdad, esta. Y como que nos hemos acostumbrado a esto, ¿verdad? A estar como, a ver, ¿cómo hacemos? Cumplo esto para que Dios me dé, como para tenerlo ahí de nuestro lado, ¿verdad? Y adelante, Jessica. Sí, viera que quiero hablar con la sinceridad del mundo. Me sentí un poco identificada con esa palabra de gnosticismo, porque hay veces somos muy dados a juzgar, a supervisar, y vieras que, no sé, soy muy sincera y yo sé que no debe ser así. Y creo que como seres humanos a veces cometemos ese gran error, ¿verdad? De que señalamos a los demás y no nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, creo que viera que esa palabra me marcó mucho, porque hay veces somos muy dados a supervisar a los demás y no nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y viera que me marcó mucho esa palabra. Muchas Gracias, gracias. Jessica. Gracias, Jessica. Gracias por hacer resonar esto. Sí, no, realmente que estos son como, no sé cómo decirlo, como tentaciones que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos. O sea, aquello que escapa a nuestra mente, a nuestra razón, entonces ya somos fáciles para condenar, para juzgar, para rechazar, ¿verdad? Y andamos casi así como con lupa con los demás. Ah, mira, eso está mal, ta. Y no, no es así, no es así. O el creer que nos ganamos la gracia. Ay, tengo que ganarme el cielo, tengo que hacer esto para ganarme el cielo. No, mira, si Dios te lo regala, te lo regala. No, no tienes que hacer nada para regalar, para obtener el cielo. Es como, digamos, ahí veo a Sandra con su niña o su niño, ¿verdad? Qué lindo. Hola, hola. ¿Qué tiene que hacer el niño para ganarse el amor de Sandra? Nada. Ella lo ama gratuitamente y a veces tendrá sus rabietas y todo eso. ¿Lo deja de amar por eso? No. Siempre le va a dar su amor, siempre, siempre, siempre. Cuando vaya creciendo va a cometer seguro errores. ¿Lo dejará de amar? No, siempre lo amará, gratuitamente. Entonces, como dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? ¿Cuánto más? Pero el problema es que casi que desde chiquititos venimos con esta manera de entender la fe, que hay que ganarse,
y tengo tanto rosario, me falta uno más, me falta uno más para cumplir la cuota de hoy. Y no es así, no es así. Es un estilo de vida y de fe muy diferente. Y entonces, en este otro capítulo, el Papa nos va a hablar de qué es ser santo y lo va a unir muchísimo a las bienaventuranzas. Dice, el bienaventurado es el que es feliz, es el santo, es la persona que es fiel a Dios y a su palabra y vive feliz. Pero vean qué interesante, dice, esta manera que nos propone Jesús es ir contracorriente. No sé si ustedes han nadado en un río contracorriente o en el mar contracorriente. No es sencillo, porque lo más fácil es dejarse llevar. Y entonces, vean qué hermoso lo que nos va diciendo el Papa de esto. Dice, ¿qué significa ir contracorriente? Y entonces va nombrando las bienaventuranzas. Dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? No, felices los pobres, no. Felices los que tienen buen billete, los que tienen la seguridad ahí en el banco, los que tienen tremendo carrazo. Esos son los felices. ¿Qué va a ser feliz un pobre? Y dice el Papa, las riquezas no te aseguran nada. Dice, es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra. No tiene espacio para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Dice, y entonces más bien se priva de los grandes bienes. Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Y va a decir el Papa también, San Lucas, el Evangelio de Lucas, no habla de una pobreza de espíritu, como dice Mateo. Lucas habla de pobres a secas, felices los pobres. Y entonces dice el Papa, así nos está invitando a una existencia austera y despojada, que nos permita compartir con los más necesitados. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la tendencia en el mundo? No, mire, usted dése todos los lujos que pueda. O sea, échese toda la plata encima, échesela encima, échesela encima. No, eso de compartir, déjeselo para el padre David. Compartir. Como decía una de mis hijas cuando estaba chiquitita, que le decíamos que compartiera el helado con el otro, unos confites. Dice, no, la que comparte es ella, yo no. Así nos pasa. Y entonces dice el Papa, ser pobre en el corazón es ser santo. La otra bienaventuranza, felices los mansos, porque heredarán la tierra. Dice, y esto es una expresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos invita el mundo? A ser violentos, a responder al odio con el odio, a la violencia con la violencia, al grito con el grito. Que iba manejando y me sacó el dedo, le saco el dedo y los dos, y si es necesario me bajo y nos damos de trompadas. Dice, ¿por qué? Porque en este mundo parece que como que fuera un lugar de enemistad, donde hay pleitos por todo lado. Hay odio, clasificamos a los demás por sus ideas. Mire, este está aquí, el otro allá, vamos a ir clasificando. Por las costumbres que tiene, hasta por la forma de hablar o de vestir. Como muchas veces nos burlamos de los demás. ¿Por qué? Porque es vivir en el reino del orgullo, de la vanidad, de creernos con derecho de que estamos por encima de los otros. Pero Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, qué diferente vivir con mansedumbre
a estar siempre tensos, cansados, agotados. De Santa Teresa de Lisieux, que el Papa va a ir hablando de varios santos en esta carta, dice que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás y en no escandalizarse de sus debilidades. Que a veces nos escandalizamos. Uy, qué barbaridad. Vio lo que hizo. Qué barbaridad. Mira, aquella se metió con aquel otro. Uy, qué barbaridad. Uy, qué barbaridad. Increíble, ¿ve? Y tanto que se le veía ahí en la iglesia. Y nos escandalizamos. ¿Viste lo que pasó con aquel padre? No, hombre, eso no tiene nombre ni perdón. Y ya andamos ahí, igual con la lupa mirando. Dice, vea, soporte los defectos de los demás, que tú también los tienes, que yo también los tengo, ¿verdad? Tal vez el defecto de aquel no es el mío, pero yo tengo el mío. Entonces no nos escandalicemos. La otra bienaventuranza dice, felices los que lloran, porque serán consolados. Dice el Papa, el mundo propone lo contrario, por eso va a ir diciendo, esto es ir contracorriente, porque el mundo propone, entreténgase, disfrute, distráigase, diviértase, viva la vida, ignorando el dolor de los demás, el dolor de la familia. O sea, a veces es muy doloroso que en una misma familia alguien está pasando una necesidad extrema y hay otro hermano que es, como decimos aquí, se la tira rico. Se la tira y el pobre allá, o a veces la misma mamá pasando necesidad. Y no, para ella no tengo. Todo es para mí. Dice, el mundo prefiere ignorar situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Y sin embargo Jesús dice, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, estas son las necesidades primarias. O sea, Jesús dice que serán saciados. Tarde o temprano llegará la justicia. Y todos necesitamos colaborar para que haya justicia. Si queremos paz, tiene que haber justicia. Porque a veces queremos, ¿no? Que todos nos llevemos bien y que vivamos aquí en Costa Rica, todo muy lindo, todo muy rico, todo pura vida, todo pura vida. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene acceso a las necesidades básicas? Que no tiene acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo digno. No, eso es otra cosa, pero a mí no me perturbe, yo quiero vivir tranquilo. Y cuando no hay justicia no puede haber paz. Pero ¿qué pasa? Que jugarnos la vida en esto tiene las consecuencias. Aquel que denuncia, aquel que va a trabajar porque haya mejores condiciones de vida para los demás, muchas veces no va a ser bien visto y va a ser perseguido. Otra bienaventuranza, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice el Papa, la misericordia tiene dos aspectos, dar, ayudar, servir a los demás y también perdonar y comprender. Y va a citar el Papa la regla de oro. Lo que quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿Cómo quieres que te traten? Bueno, trata así a los demás. ¿Cómo quieres que te valoren? Valora así a los demás. ¿Verdad? Vivir así es ser un pequeño reflejo de este amor de Dios que siempre da, que siempre perdona. Y en el Antiguo Testamento, decía, sean perfectos como Dios es perfecto. Jesús va a decir, sean misericordiosos.
como el Padre es misericordioso. Jesús cambia eso. No es la perfección, es la misericordia. Otra manera de ir contracorriente, los limpios de corazón. O sea, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Verdad? ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? Dice, y dice el Papa, vea, cita lo que dice la palabra, el hombre mira las apariencias, Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Felices los que trabajan por la paz, y esto no es fácil, no es fácil, porque la paz que Dios quiere no excluye a nadie, no ve a nadie como extraño, no excluye a las personas difíciles y complicadas, a los que son diferentes, a los que han sido golpeados en la vida, a los que tienen otros intereses, ¿verdad? Se necesita una amplitud de mente y corazón para poder ser artesano de la paz. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustó esta imagen del Papa ahí, ¿verdad? Ahí decía, defendemos nuestros derechos, derechos no a inmigrantes. Y el Papa como borrando eso, ¿verdad? O sea, dice, ir contracorriente nos va a invitar, dice el Papa, a convertirnos en personas que cuestionan a la sociedad en que vivimos. O sea, está bien vivir así como vivimos en la sociedad, despilfarrando en un montón de cosas sin darle importancia o ignorando a la gente que está sufriendo. Está bien producir tanta basura. Está bien desperdiciar tanta agua. Está bien consumir tanta electricidad, tantos combustibles. Dice, pero está bien que suceda lo que está sucediendo con miles de migrantes que están huyendo de sus países. ¿Estamos conformes con eso? Y dice el Papa, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda. Quien quiera salvar su vida, la perderá. O sea, esto definitivamente produce incomodidad. Entonces, esto es ir contracorriente, nos dice el Papa. O sea, vivir así las bienaventuranzas es ir contracorriente, porque lo normal, ¿verdad? En nuestras comunidades y a veces en la propia familia, es dejarnos llevar por eso. Dejarnos llevar por todo eso. Y nos va a decir el Papa, dice, hay unas ideologías que mutilan el corazón del evangelio. La primera ideología dice, son los que separan las exigencias del evangelio con su relación personal con el Señor. Entonces el cristianismo se convierte como en una ONG sin la mística luminosa. Son las personas que no voy a trabajar no, esto de la oración y relación con Dios, no, esto es para las santulones o santulonas. No, a mí déjeme hacer. Esto es una ideología que desvirtúa el evangelio. Y hay otros, dice, que es el extremo. Son los que sospechan el compromiso social de los demás, comparándolo con algo superficial, como que fueran comunistas o populistas, o lo relativizan como si solo interesara una razón para defender, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, vive muy metido en la iglesia, rezando y todo esto, y no, esto de ayudar, mira, aquel que está diciendo que por favor, que paguen salarios mínimos, que es una injusticia lo que están haciendo con esta, no, ese es un comunista, un populista. Eso es un extremo. Y el otro
el que se mete de lleno con los demás y pierde su relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, son dos ideologías que mutilan el evangelio, ¿verdad? Dice, hay gente, dice el Papa, que relativizan otras cosas, dice, como si solo fuera importante esto nada más. Por ejemplo, ¿verdad? Que lo hemos visto muchas veces. Le leo textualmente lo que dice el Papa. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana siempre sagrada y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Por ejemplo, el derecho a la vida de los no nacidos. Pero eso es solo eso y nada más. No, dice el Papa, no basta con eso, porque también igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido. Qué interesante, ¿verdad? Y lo está haciendo el mismo Papa. También es sagrada la vida de los pobres que ya han nacido, que se debate en la miseria, en el abandono, en la postergación, en la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Dice, no podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera, mientras su vida se pasa y se acaba miserablemente. Bien fuerte, fuertísimo lo que dice el Papa en esto. ¿Alguien quisiera compartir algo de este otro capítulo? ¿Cómo les resuena? ¿Qué ha quedado ahí dando vueltas interiormente? Padre David. Buenos días. Isabel, ¿quieres hablar? Sí. Adelante. Bueno, para mí es importantísimo, en realidad resuena súper bien. Nos falta muchísimo por aprender, por aplicar. Todo esto realmente, como dicen, nos da por una mejilla y todavía nos rebota en la otra, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros nunca terminamos de aprender. Esto es un proceso que gracias a Dios y a esas formaciones, yo creo que Dios todavía sigue con su gran misericordia limándonos, ¿verdad? Y corrigiéndonos todas esas barbaridades de errores que seguimos cometiéndonos y muchas veces llamándonos cristianos. Yo creo que a veces no es decir lo que somos, es aplicar en el ejemplo diario la convicción que vamos dando. Eso es una forma de hablar y de evangelizar incluso a otras personas, ¿verdad? Y uno lo ve, por ejemplo, en la parte social también. A veces puede ser que alguien esté necesitando y dice, no, es que eso le toca a social o es que eso le toca a los otros, es que eso no me corresponde a mí. Entonces, qué difícil, ¿verdad? O igual si es para otras pastorales. Entonces, yo creo que nunca dejamos de aprender, nunca vamos a dejar de poder aplicar en nuestras vidas todo lo que Jesús nos va enseñando con su gran amor y misericordia, con su gran paciencia. Entonces, Jay, de verdad que esto nos llena mucho porque Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Isabel. ¿Alguien más quiere compartir un poquito de esto de ir contracorriente? Si lo ha experimentado, si ha vivido en su vida esta experiencias así. Katia. Sí, yo siempre he querido examinarme con respecto a las bienaventuranzas y ahora me identifico mucho con este capítulo porque las bienaventuranzas es el verdadero camino a la felicidad, así nos plantea Jesús. Y el mundo nos propone todo este montón de cosas, en resumen el placer, el poder, el tener. ¿Verdad? Usted nos mencionaba el consumismo, el egoísmo, la indiferencia,
la comodidad, el desperdiciar, la vivir la mediocridad. Y en realidad que para mí es estar en eso, en el caminar de cada uno, estar como mirando nuestra vida en el espejo de las bienaventuranzas, que esa sea nuestra luz siempre, nuestro guía, y para irnos midiendo en nuestra santidad, por la gracia de Dios siempre, por su misericordia. Gracias. Gracias, Katia. Sí, muy interesante. Vean que el Papa no nos va a hablar de los 10 mandamientos, digamos. Nos habla de la bienaventuranzas. Nos dice, o sea, este es el camino de la felicidad. Este es el camino de la santidad. Y yo estoy seguro que en algunos momentos hemos experimentado esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en vez de responder con odio, con resentimiento, con venganza, con violencia, hemos respondido con paz, con mansedumbre, con perdón, hay una alegría interna. Cuando hemos compartido nuestros bienes o nuestro tiempo con los que más sufren, hay una alegría interna. Cuando hemos ayudado a que se haga justicia en una situación, hay una alegría interna muy grande. ¿Verdad? Y entonces es una invitación que nos dice, vea, estamos llamados a esto. Y también, como decían, ¿verdad? Es como para mirarse en un espejo, realmente cómo estoy, cómo estamos como comunidad, cómo estamos como pastoral, cómo estamos como iglesia, ¿verdad? Y respecto a estas dos ideologías, ¿verdad? De estos que creen que no es necesario en el servicio a los demás unirse íntimamente con el Señor en la oración, en esta relación profunda con Él, y que simplemente servir y trabajar por los demás. Dice el Papa, aquí el peligro es que entonces al final estamos como casi que huyendo de nosotros mismos y buscando aplausos y reconocimientos, nos hacemos autorreferenciales y no si no lo hacemos unidos a Jesús. U otras personas que se creen tan unidas a Jesús que entonces juzgan a los que están sirviendo y ayudando a los demás, como diciendo, bueno, eso es algo de segunda categoría. Son las dos ideologías que dice el Papa que cortan, mutilan el Evangelio. Y bueno, pasamos ahora al capítulo 4, donde nos va a decir el Papa algunas notas sobre la santidad en el mundo actual. Y es muy interesante porque dice el Papa, dice, bueno, ya sabemos la Eucaristía, la oración, todo esto, pero dice, quiero señalar algunas que me parecen muy importantes y que muchas veces dejamos de lado, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Dice, aguante, paciencia y mansedumbre. Dice, esto quiere decir estar centrados, firmes, en torno a Dios que ama y sostiene. Realmente creer que Dios nos ama y nos sostiene, que nos sostiene amorosamente. Dice, entonces, cuando creemos de verdad que nuestra vida está sostenida por el Señor que nos ama, entonces es posible aguantar y soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, las agresiones de los demás, las infidelidades y los defectos de los otros. ¿Verdad? Somos capaces de eso cuando nos sabemos, creemos de verdad que es Dios el que nos sostiene y que nuestra vida está en sus manos. Pero cuando no es así, entonces, claro, cualquier cosita nos saca de quicio. No aguantamos nada. Somos impacientes.
y nos hacemos violentos, agresivos con los demás, agresivos a veces con palabras o agresivos con silencios. ¿Verdad? Porque también el silencio, el dejar de hablarle a alguien, el tratarlo con cariño, con respeto, es una agresión, que muchas veces no creemos que sea así, pero eso es ignorar a los demás, es una agresión. Entonces dice el Papa, dice, recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la angustia, ni la tristeza, los peligros, las persecuciones, ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Dice, entonces, esta certeza nos da paz, ¿verdad? Y nos ayudan a vivir en este mundo, ¿verdad? Que hay tanta agresividad. A veces uno dice, bueno, ¿por qué es que no aguanto nada, ¿verdad? Es que estoy, yo no sé, pero antes decíamos, no sé si ahora, estoy como un divieso, me tocan y exploto, ¿verdad? Y así vivimos. Y vean qué bonito lo que dice, o qué interesante lo que dice el Papa. Dice, aún en medios católicos se puede perder los límites. Se suele naturalizar la difamación y la calumnia. Aquí voy yo con mi rosario, aquí que lo llevo en el carro, ¿verdad? Y dando y aquí voy hablando con otro, calumniando, difamando y respetando la fama ajena. Y habla de las redes sociales, ¿verdad? Como muchas veces la utilizamos para eso, para difamar, para agredir. Y dice el Papa, es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Dice, allí se manifiesta con descontrol que la lengua es un mundo de maldad y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida. Y cita al apóstol Santiago en la carta de Santiago. Así que ese es el primer valor que dice el Papa para vivir la santidad en el mundo actual. Aguante, paciencia y mansedumbre. Y eso solo es posible cuando estamos apoyados, sostenidos en el amor del Señor. Y luego el segundo que dice él, ¿verdad? Que me llama mucho la atención, dice la alegría y el sentido del humor. Porque ser santo no es andar tristones, agriados, melancólicos, o ahí como mirando para abajo. Dice, no, la persona santa es capaz de vivir con alegría y con sentido del humor, sin perder el realismo. Y entonces son personas positivas, esperanzadoras, personas que se gozan en el Espíritu de Dios. Y son capaces de ser caritativos con los demás. Y a veces hemos perdido mucho esto, ¿verdad? En nuestras comunidades, la alegría, el sentido del humor. Parece como que hay que andar siempre muy serios, con cara de camión, porque como que así en toda la gente cree que somos de Dios y es todo lo contrario. Creo que era Santa Teresa que decía, un santo triste es un triste santo. La otra invitación que hace el Papa para vivir la santidad en el mundo actual es la audacia y el fervor. Esta palabra, parresía, es como el empuje, ¿verdad? Esta fuerza interior, este empuje evangelizador. Y dice, y Jesús viene a nuestro encuentro y nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días, yo estoy contigo.
Entonces, esto nos permite caminar y servir con esa actitud llena de coraje. Y nos da audacia, entusiasmo, hablar con libertad, con fervor apostólico. Todo esto significa parresía. Pero muchas veces vemos que falta mucho esto, ¿verdad? Nos falta parresía. Mejor andar ahí. No diga eso porque se va a molestar. No diga eso. No sea así. No se meta tanto con esta gente, porque entonces la gente va a creer que usted ta. ¿Verdad? Dice el Papa, vean, necesitamos parresía en la iglesia. Y en el número 136 me llamó la atención esto que dice, es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque Él golpea, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, pero a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, ¿verdad? Que solo lo mío, lo yo. Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. Dice, Jesús debe estar ahí. Ábrame la puerta para salir. Me estoy ahogando aquí. Dice, esa audacia, ese fervor necesitamos. Y otra dimensión que nos dice es la comunidad. Dice, es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos solitos. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo tremendo, ¿verdad? Y entonces si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Por eso dice el Papa que es muy importante la vida comunitaria, o sea, no somos francotiradores. Es muy importante la vida comunitaria, ya sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa. Dice, y algo interesante es, dice, la vida comunitaria está hecha de pequeños detalles. Eso ocurría, por ejemplo, en la comunidad de Jesús, José y María, donde había esta comunión. Y va poniendo algunos ejemplos para que nos damos cuenta de estos detalles que Jesús nos invita a poner atención. Dice, por ejemplo, el pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. Muchos no se dieron cuenta. María se dio cuenta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas, por si el novio se demora. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. La vida comunitaria no está hecha de grandes cosas, sino de pequeños detalles. Y estos son fundamentales en este camino de santidad. Y otra dimensión también que el Papa nos habla es de la oración constante. Necesitamos orar. Necesitamos ese silencio interior. Pero no como para evadirnos del mundo. O sea, necesitamos ese silencio interior, esa oración para conectarnos con nuestra esencia, con el Señor que habita dentro de nosotros. Y no simplemente la oración como un momento, ¿verdad? El Papa dice, lo ideal es, como dice San Pablo, orar siempre sin desfallecer. Y pone el ejemplo
del peregrino ruso. Les invito a los que tengan chance de leer ese pequeño libro, El peregrino ruso, que va contando la historia de un hombre que había sufrido mucho, había perdido su familia, su esposa, sus hijos, todo esto. Se encuentra con ese texto que dice, oren siempre, y él va haciendo una peregrinación preguntándole a sabios espirituales qué quería decir eso. Y hasta que encuentra uno que le dice que le habla de la oración de Jesús, esta oración del ciego que dice, Señor Jesús, ten compasión de mí. Y le invita, dilo todos los días, muchas veces, hasta que sea tu corazón el que lo diga. Y entonces dice el peregrino ruso que cuando profundizó en esta oración, él pudo caminar en una oración continua y que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Y llega a decir, cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Dice, y el mundo externo me parecía bajo un aspecto maravilloso. Y yo he pensado, digo, ¿por qué muchas veces yo solo veo lo negativo en el mundo, lo negativo en los demás, en los compañeros, compañeras de trabajo, en los vecindarios? ¿Por qué solo veo lo malo en la familia? ¿Por qué? Porque me falta más comunión con el Señor, más intimidad con Él. El peregrino ruso dice el Papa, llega a esta comunión de vida con Jesús que le hace ver todo lo bueno en los demás. Dice, sentía que toda la gente era bellísima. Y ese es el milagro que sucede, de verdad. Bueno, aquí termina el capítulo cuarto. ¿Qué ha resonado más en ustedes de este capítulo? ¿Qué les ha llamado más la atención? ¿Qué sienten que como que hizo más clic ahí? ¿Quién se anima a compartir alguna cosita de esto? ¿Puedo yo? Adelante. ¿Quién es? Sandra. Sí, señor. Adelante, Sandra. Me gustó mucho lo que es alegría y sentido de humor. Porque sin alegría y sin sentido de humor estamos acabados. La gente siempre necesita que estemos, darle una sonrisa. Hay mucha gente que está sufriendo y con una sonrisa se levantan. Con un momentito, con un chiste pequeño, con algo que lo haga reír y ya cambia su vida. Esa es mi forma de pensar y me gustó esa parte. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Sí, es algo fundamental. Katia, ¿ibas a decir algo? Sí, sí. Está interesantísimo este capítulo, muy bello. Es como muy concreto, ¿verdad? De cómo podemos manifestar esa santidad y reconocerla. A mí me llama la atención o me da, yo siento como muy importante el silencio interior, el mantenernos conectados con Dios, la oración permanente. Y no es ese de estar rezando, de estar con el rosario en la mano, o todo el día con el rosario y con el radio Fides o con no sé cuál radio escuchando, sino bueno, yo uso siempre una ejaculatoria que es también parte de un salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y esto se me ha hecho parte de la vida, porque yo una vez en un retiro escuché sobre eso, sobre hacernos como una ejaculatoria que siempre nos orientara, como invocar siempre al Señor en una manera así, como siempre, y que se nos haga, ya llegue a nuestro interior. Y también medité ese día en que el salmo, hay un salmo que se supone que es el centro, digamos, de la Biblia, que dice que la palabra de Dios es luz para
para nuestro caminar, es lámpara para mis pies. Entonces, de ahí yo me oriento. Y si mantenemos esa relación con Dios permanente, vamos a poder vivir en comunidad, con ese entusiasmo, con esa energía, con esa alegría, con esa audacia. Y luego, por supuesto, vamos a poder aguantar y soportar y con el sentido del Espíritu de Dios, ¿verdad? No es ser tontos ni mensos, sino mansos y humildes como el Señor. Y descubrir esos pequeños detalles. Todos somos importantes, como la oveja perdida, la armonía, esas pequeñas cosas hacen que sentimos que todos somos importantes, todos somos valiosos, todas las personas, todos los que viven con nosotros o con los que podemos compartir o hasta no conocer. Y después todos podemos aportar, como el muchacho que aporta los panes y los peces para darle comer a esta multitud. Entonces, por ahí yo lo veo y muchas gracias por ese compartir estas reflexiones. Gracias. Gracias, Katia, con mucho gusto, sí. Algo muy interesante que nos dices, ¿verdad? Es como tener alguna frase que nos ayude a conectarnos ahí, ¿verdad? Porque a veces andamos que en la mente tanto, o sea, dicen que tenemos miles de pensamientos durante el día y que son los mismos pensamientos de ayer y de antier y del año pasado, ¿verdad? Y necesitamos cortar eso y meterle pensamientos positivos, realmente cuestiones que nos conecten con el sentido de la vida. Y entonces, por ejemplo, eso que decías, ¿verdad? Lámpara es tu palabra, mis pasos, o el Señor es mi pastor. Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten compasión de mí. O sea, esto está comprobado científicamente que las ideas se transforman en emociones y las emociones en acciones. Y entonces cuando tenemos una emoción negativa, triste o teso, es porque hay una idea negativa. Y necesitamos meterle todo esto ahí a nuestra mente para que haya esa transformación ahí. Marielos, adelante, Marielos Morales. Buenos días. Bueno, a mí yo considero muy importante que si nosotros estamos bien, tenemos esa alegría, podemos tener todo en sí, ¿verdad? Ser porque me gustó mucho lo que es el aguante, la paciencia, pero si nosotros estamos mal, no nos sentimos bien, no nos queremos, no podemos expresar todo eso que es tan importante, como dijo la señora, una sonrisa que le demostremos a una persona es más que suficiente. A veces ellos van tristes y las personas van pensando en algo y uno dice adiós, buenos días, o una sonrisa es más que suficiente. Y también a todo eso es muy importante para mí la oración. Nada hacemos como dice usted, tal vez hacer y hacer si no estamos con Dios. Y que Dios nos ama y es muy misericordioso con nosotros. Buenas, hasta ahí. Gracias, Marielos, gracias. Isabel, ¿querías compartir algo más? Sí, señor, y era que, bueno, qué comentarios más bonitos, ¿verdad? Y qué aportes más buenos. Yo pienso lo mismo, yo soy del pensamiento eso, lo que usted me dijo me gustó mucho, los pensamientos positivos se transforman en emociones y las emociones en acciones. Eso lo voy a repetir todos los días. Yo pienso que para mí, yo siempre le digo a todo el mundo que el mejor regalo que me pueden dar es una oración, porque esa oración llega al cielo, a nuestro Padre Celestial, y esa oración puede transformar corazones, pensamientos, vidas y todo. Y cierto lo que usted dice, ¿verdad? O sea, a veces tener un pensamiento positivo se le transmite a otras personas. Nosotros hemos tenido la oportunidad a través de las visitas a personas adultas mayores y a personas que uno sabe que están en necesidades. Y una vez tuve una experiencia de visitar a una adulta mayor ya por segunda vez en un trámite que le estábamos haciendo. Y yo le dije, qué pena, todavía no venimos con la ayuda, era para lo de la red de cuidado. Entonces le digo, lo que venimos es que te faltó una firma, un documento. Me dice, mire, solo el hecho de la sonrisa, de saber que ustedes me están visitando, de un abrazo que ustedes me dieron, me volvió la vida. Entonces dice, a veces son pequeños gestos que necesitamos para otras personas. Y siempre he dicho, yo aprendí muchísimo hace muchos años que llegué a Jiménez Stancy, en una vitrina leí que decía,
póngase mis zapatos, camina por mi vida y después me juzga. Eso me enseñó muchísimo, porque a veces lo que hemos venido diciendo, somos muy dados a juzgar, mire esa cómo anda, mire ese fumando, o mire ese con las uñas largas y viene a pedir comida, o mire ese con el pelo. Y no nos toca juzgar, le toca a Dios. Nosotros sencillamente estamos llamados a servir. Entonces, yo digo, vuelvo a lo mismo, nosotros nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de tener que corregir las acciones y la misma vida de nosotros para poder llamarnos merecedores de ser cristianos realmente, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte, que es muy importante. La oración es muy importante saber que todos somos iguales ante los ojos de Dios y si hay alguien que tiene que juzgar, no somos nosotros, es Dios. Muchas gracias. Gracias Isabel. Siempre es muy interesante el poder compartir entre nosotros, ¿verdad? Cómo resuena el mensaje cómo llega, porque esto nos ilumina a todos. Bueno, el último capítulo de Gaudete et Exultate nos va a hablar el Papa del combate, de la vigilancia y del discernimiento, ¿verdad? Nos va a decir algo interesante, ¿verdad? Que dice, la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ven qué interesante, el Papa ha hablado mucho de la autorreferencialidad, como que el centro soy yo. Y entonces dice, entonces nos vamos corrompiendo espiritualmente. Y vean qué hermoso, pone el ejemplo de Salomón y de David. Dice que Salomón acabó así sus días, con una corrupción espiritual, mientras que el gran pecador David supo remontar su miseria. Y entonces y habla de aquel que dice Jesús que el ejemplo que expulsaba el demonio de su casa y que luego llegaron un montón más. ¿Verdad? Que es esta corrupción espiritual. Entonces va a hablar del discernimiento. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? ¿Verdad? Dice, la única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, sino que es un don que hay que pedir. Y hay que pedir al Espíritu Santo este don, ¿verdad? Porque a veces creemos que lo que hacemos y las actitudes que tomamos son las que Dios quiere, y no es así. O sea, son las mías, las que a mí me están dando la gana y que justifico como que Dios sí, no, pero si realmente discernimos, entonces eso lo ponemos ahí en este contraste, ¿verdad? Realmente esto, mi actitud, lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, ¿es realmente lo que Dios quiere? ¿O estoy buscando lo que a mí me da la gana? ¿Verdad? Entonces, por eso insiste en pedirle a el Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento, ¿verdad? Y este don, dice él, se desarrolla en la oración, en la reflexión, en la lectura, en el buen consejo, y nos va a ayudar a tener mayor capacidad de discernir, ¿no? Así es como termina esta carta bellísima del Papa. Y por último, invita a ver a María como la mujer que vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Y eso es ciertísimo. ¿Quién fue más pobre que ella? Más mansa, más buscadora de la paz, más limpia de corazón. Ella es la que se estremecía, dice el Papa, de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella
No acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos, como una mamá. Y dice el Papa, "Ve, les invito a conversar con ella, porque ella nos consuela, nos libera, nos santifica". Y la mamá no necesita de muchas palabras. La mamá sabe, la mamá nos conoce. Mi mamá, cuando yo andaba con algún problema que yo no decía nada, me decía mi mamá, ¿le pasa algo? No, no, no. Entonces decía ella, algo tiene ese gallo en la garganta que ya no canta. Porque la mamá lo conoce a uno. Entonces dice el Papa, la madre, María, no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, llegamos al final de este compartir tan interesante, ¿verdad? Quizás alguien que pueda decir alguna última reflexión final de todo esto que ha sido tan valioso, ¿verdad? Don Rafael, si pudiera decir unas palabras. Sí, adelante. Leda Roldán de la parroquia de Llorente. Todo esto me ha hecho reflexionar y ahora ahora al final que hablábamos de, bueno, cómo va a terminar todo esto, cómo podemos conducirnos en un mundo lleno de situaciones particulares, de juzgamientos, de análisis, etcétera. Y todo lo que usted tan sabiamente ha presentado el día de hoy. Me acordé de una oración que se llama oración positiva. Cada día publican una nueva. Y la de hoy casualmente dice, sé que seré juzgado en el amor, Señor Jesús. Por lo tanto, guiado por tu Santo Espíritu, decido vivir en el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad y la mansedumbre. Decido vivir en ti, Señor mío, para vivir contigo por toda la eternidad. Yo creo que ahí se resume precisamente ese camino a la santidad, al que todos somos llamados, a un caminar que como seres humanos no podemos decir, no voy a juzgar, porque si pretendemos actuar bajo un concepto muy extremo, entonces nos encerramos la cabeza en una cajita de cartón para no ver el mundo. Pero tampoco eso es lo que el Señor quiere. Él nos ofrece alternativas que nosotros estamos llamados a analizar y cumplir y no a juzgar. El juzgamiento le toca a Dios, como decía otra compañera. Pero estamos llamados a ver ese mundo y tratar que cada día sea mejor, sin importar lo que los demás digan de nosotros. No podemos estar pendientes de que nos digan, ay, mira esa santulona, o mira esa misera, como decía una compañera, que va a misa todos los días, pero ¿qué hace además de eso? No, nosotros sabemos lo que hacemos y cómo nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y como usted bien decía, cumplir todo este caminar que Jesús nos propone y que María fue el mejor ejemplo para nosotros. Entonces, instar a que sigamos adelante. Lo que estamos haciendo, quizá lo estamos haciendo bien a los ojos de Dios y Él nos va guiando y tenemos que dejarnos guiar. En momentos de angustia tenemos que dejarnos guiar. Y quería cerrar con un comentario breve. Un día me preguntó una señora, ¿qué hago? ¿Qué le digo a una amiga que está pasando una situación muy difícil y que llega y me dice, ¿qué es lo malo que yo he hecho en este mundo para que Dios me castigue tanto? Si hablamos de un Dios de amor, no podemos hablar de un Dios castigador. ¿Cómo podríamos decirle a esa persona
que Dios no la está castigando, que la está poniendo de ejemplo de cómo superar situaciones difíciles en la vida. Y ahí se los dejo. Muchas gracias, gracias por compartir. Carlos, ¿sí vas a decir algo? Sí, claro, muy buenos días para todos. En el caminar siempre las diferentes acciones pastorales, hay momentos en los cuales uno pareciera se convirtió en un francotirador que ya iba solo. Y ahí está el diablillo como metiendo el rabo del desánimo. Pero hoy ha sido muy bonita la experiencia en cuanto que le refuerza a uno ese primer amor. Y entonces ya uno dice, ah, caramba, si aquí tenemos un buen equipo, que no estamos totalmente solos. Desde la pastoral social, como también desde tantos otros servicios, podemos nuevamente reanimarnos, volver a abrazarnos fuerte, aunque físicamente aún no tenemos tan claro ni podemos, pero sí aquel entrelazar hombro a hombro para poder seguir caminando adelante y volver a redescubrirse como servidor de Jesús, servidor de los hermanos y en camino de santidad, más especialmente en el contexto de ayer y hoy que estamos reflexionando mucho el corazón de Jesús y el corazón de María. Y pues ha sido como un refrescamiento y lo agradezco. Les deseo que Dios les bendiga a todos. Gracias, Carlos, gracias, muy amable. Jessica. Sí, viera que estoy sumamente aquí hasta que de verdad que Dios le da el discernimiento y de verdad que Dios pone a personas en el momento que uno las necesita con eso que acaba de decir la compañera que le tocó vivir con esa persona que le dijo que por qué Dios, ¿verdad? Hay veces pone situaciones difíciles, que por qué. Entonces hay veces yo digo, del único y lo que más me ha calado es que de verdad uno debe pedirle el discernimiento a él porque hay veces nosotros no tomamos las mejores decisiones. Y otra cosa que me quedó muy en claro, que no puedo dejar de lado nunca, nunca, es la oración constante, ¿verdad? Y hay veces se nos olvida eso porque nosotros queremos que todo sea a nuestra forma y a nuestra manera. Y no debe ser así. Yo creo que eso personalmente yo lo tengo que tener muy, muy en claro. Y hoy ha sido muy edificativa esta formación, de verdad que sí. Se lo agradezco montones a usted y a todos los compañeros por tan bellas enseñanzas, de verdad. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Jessica. Sigue Katia. Sí, yo solamente, bueno, para agradecerle por la exposición y también yo le quiero dar gracias a Dios por el Papa Francisco, por tan bellas, por esas riquezas que nos ha compartido, por la sabiduría que Dios le ha dado y que también nos la comparte. Y que sigamos orando por él, por todos los sacerdotes, por todos nuestros ministerios y por cada uno de nosotros para que tengamos ese discernimiento y poder vivir esta santidad que el Señor nos propone. Y muchas gracias a todos por las reflexiones también. Muy agradecida y muchas bendiciones en sus casas, en sus hogares para cada uno. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos hermana. Es Cinia. Adelante, sí. Sí, yo lo único que quiero aportar en esto, que tengamos muy presente en Juan 1:4, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, que nuestra vida continúe iluminada por la luz de Cristo. Amén, amén. Gracias, gracias. Buenos días. Hermana Angélica. Sí, buenos días a todas y a todos. Don Rafa, muy lindo su ponencia, las palabras. Yo creo que esto lo que usted vino a exponer es un resumen de nuestra, o sea, la bienaventuranza es el resumen de cómo vamos a ser juzgados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos llevando en esta vida cotidiana? Y me gustó mucho donde
el Papa Francisco habla de, cuando dice defectos, de la diferencia que existe, ¿no? Cómo nosotros ir creando esa caridad, ese amor con el otro a partir de la diferencia. El diferente que tiene diversos dones, capacidades, cómo nosotros ir integrando dentro de una comunidad, ¿no? Sea de una comunidad religiosa, sea de una comunidad pastoral, sea en la comunidad, en la familia, en el lugar de trabajo. Yo creo que ahí también es una enseñanza que Dios nos deja para nosotros también ir mirándonos nuestros defectos, que nosotros también lo poseemos y no somos, estamos en ese camino a la santidad, ¿no? Y esto es lo que hablaba usted, ¿no? De la oración, el silencio interior. A veces cómo nos cuesta hacer el silencio interior, ¿no? Porque decimos, no, sí, yo rezo mucho, rezo a la mañana, rezo a la tarde, voy a misa, pero el silencio interior, ahí es donde nos muestra, porque nosotros no precisamos, cuando hay oración, cuando hay entrega total de cada uno o cada una, eso sobresale, no precisa decir a la gente, ¿no? Porque la gente, realmente las personas lo percibe. Y yo creo que es un camino que vamos a ir dando nosotros a través de esta parábola, de este mensaje que Jesús nos dio a través de la bienaventuranza. Y me estaba recordando casualmente cuando yo estudiaba, el profesor siempre nos decía, nosotros tenemos que desaprender para aprender, ¿no? Entonces, qué interesante esto de podernos ir enriquecernos con las capacidades de los otros, o sea, de los dones, de lo que poseemos. Y esto de la formación nos ayuda mucho a nosotros también a aterrizar y cómo trabajar en comunidad, no aislado, en la pastoral social. Entonces, que yo quería decir que solo resaltar esto, ese tema, ¿no? Trabajar la diferencia, el silencio interior y aprender para desaprender. Gracias, gracias, hermana. ¿Puedo decir una palabrita? Adelante, Giselle. Sí, somos llamados a ser santos y aprender y reconocerlo en lo cotidiano, día a día y en cada rostro. Entonces, a mí me dejó mucho la palabra, la parresía, que es la audacia y la libertad. Entonces, que tengamos esa libertad y ese empuje. Muchas veces nos sentimos solos, como decía el compañero, pero con la oración y pidiéndole al Espíritu Santo, siempre Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Muchas veces nos sentimos ignorados, ¿verdad? Como decía también el compañero, pero no olvidemos que nosotros servimos al Señor, ¿verdad? Y entonces, y ver el rostro, que también el ver la felicidad de cada una de las personas que ayudamos, ¿verdad? Y también mostrar el rostro de nosotros, eso es lo que verdaderamente nos llena. Gracias, Giselle, muchas gracias. Joa, le agradecemos a Joana, que es la que siempre está ahí pendiente de toda esta plataforma para que todo funcione bien. Muchas gracias, Rafa. Bueno, nada más pequeños anuncios. Para recordarles que la próxima formación es el 10 de julio. También darles las gracias a ustedes por haber participado en el reto ambiental. Fue una pequeña iniciativa que tomamos para poder ir provocando, ¿verdad? El ir realizando pequeñas acciones que van en conjunto con los objetivos de Laudato Si, pero también que están en lo que es el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría eclesial. Bueno, como ustedes vieron, eran 5 retos y la filial de Barrio Los Ángeles de la parroquia San Juan
se me fue el nombre, perdón. Bueno, la parroquia de Patarrá, ellos estuvieron participando y cumplieron todos los retos, entonces, bueno, hicimos una publicación, pero aquí mismo queremos darles las gracias por haber participado y queremos premiarlos con árboles de poro para que puedan hacer una siembra próximamente. Y el último anuncio del día de hoy es para que por favor pongan en sus oraciones al padre Rashid Vargas, que es el párroco de la Santa Cruz, que está en este momento internado en un hospital. Entonces, para que puedan orar por él y por todas las personas que lamentablemente de alguna manera se han contagiado con el virus y todos los demás que están luchando por su vida en diferentes situaciones, y también por todas las personas que los están atendiendo incansablemente. Y listos para que el padre David nos pueda dar su bendición para poder cerrar la formación del día de hoy. Bueno, agradecerles el ratito que han sacado. Un documento que nos orienta en nuestro servicio a los más necesitados, el servicio de la caridad que prestamos en la iglesia. Caridad que nos alimenta el buen Padre Dios, amándonos en cada situación de nuestra vida. Pidámosle al buen Padre Dios que siga alentando en nosotros gestos concretos que le traduzcan a los hombres y mujeres esa experiencia de amor que vivimos con Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, trabajos y les acompañe hoy y siempre. Amén. Dispuestos a buscar la meta de la santidad, dejando que el Espíritu siga llenando nuestra vida con sus dones, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Bueno, Amén.